Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la temporada 15 de Meridiano 64. Vamos a dialogar sobre la esquizofrenia, la psicosis, estas cuestiones de la mente que tanto interés nos causan. Para hablar de esto hemos invitado a un especialista, estamos hablando del doctor Darío Gijena Parker, que es médico psiquiatra. Lo tenemos ya sentado aquí en nuestro living. Antes de ir para allá, le agradezco especialmente a la gente de Divo por este outfit. Darío, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por venir. Muchas gracias, un gusto. Bueno, es un placer recibirte, Darío, como siempre. Bueno, la verdad es que nos gustaría que nos cuentes, no sé si tenemos que empezar por esquizofrenia, por psicosis, vos sabrás decirnos, pero va a ser el tema central de este diálogo. Bueno, es un tema para mí apasionante y necesario de que lo charlemos y que la gente sepa sobre esta condición de salud mental, específicamente la psicosis, porque la psicosis no es una enfermedad necesariamente. Por supuesto, hay enfermedades que están dentro del grupo de la psicosis. Bien, que ¿cómo ser? Enfermedades mentales como la esquizofrenia, por ejemplo. Pero en general es una condición de salud mental que puede obedecer a diversas causas, muchas causas. A cualquier perturbación del cerebro puede manifestarse con la psicosis. ¿Qué es la psicosis? Cuando uno pierde el contacto con la realidad. Es decir, le falla de alguna manera los mecanismos para poder, digamos, determinar qué es lo que es real y lo que no es real. ¿Cómo lo detectamos y si nos podés dar ejemplos? Bueno, dos de los síntomas principales de la alteración en el contacto de la realidad tiene que ver con cómo percibimos. Y, por ejemplo, si yo veo algo que no existe, porque se lo llama alucinación, ¿no? Cuando yo veo algo que no existe y lo creo que eso es real y quizás me comporto como si eso existiera, es una alucinación visual, es un síntoma psicótico, una alteración en la percepción, pero hay otros sentidos, no solo la vista, en el oído, donde yo empiezo a escuchar cosas, que puede ser desde ruidos o sonidos indefinidos, como voces, o personas que hablan entre sí, o personas que me dan órdenes. Bueno, toda esa alteración en la percepción. Que esas órdenes, perdón que te interrumpa, Darío, algunas veces pueden ser malas, ¿verdad? Naturalmente, desafortunadamente, la regla es que sean voces negativas o que critican al paciente o que son amenazadoras, o generan miedo o persecución o preocupación, porque son voces a veces insultantes, a veces, humillantes o que dialogan, hablando de una manera despectiva de la persona, o le dan órdenes y a veces órdenes de cosas que esa persona no querría hacer. Bien, o sea que sería como algo más allá de la imaginación, porque uno puede imaginar un diálogo con una persona, uno puede imaginar una escena, o incluso en los sueños, pero ya esto en el paciente, por llamarlo de alguna manera, ya pasa a ser como la realidad. No es algo que está él pensando ni algo que está él soñando. Bueno, es importantísima esa distinción. La persona no se da cuenta. Uno se da cuenta que es una imaginación o es un sueño. O a veces hay veces que uno puede tener estas alteraciones cuando se despierta y por ahí no sabes si estás despierto o dormido, si soñaste o está pasando. Esos son normales. Incluso hay drogas que producen alucinaciones vívidas, ¿no? Los alucinógenos, por ejemplo, se llaman así, que producen alucinaciones, alteraciones y visiones complejas, pero la persona se da cuenta que es producto de la droga. Darío, ¿y lo podemos relacionar con la infancia, con el amigo invisible, o no tiene nada que ver? Está bien tu pregunta, porque un amigo invisible, el niño sabe que es producto de su imaginación y es parte del desarrollo normal de un niño que pueda tener ese tipo de fantasía o hasta es deseable de alguna manera que tenga un mundo interior rico, pero sabe que es interior. Bien, entonces el niño lo distingue, pero ya esto no. ¿Tiene también alguna edad en la que inicia este trastorno? Y ya te quiero preguntar también por la esquizofrenia, ¿o es algo con lo que se nace? Bueno, es una pregunta compleja porque la psicosis puede ser debido a múltiples causas. Cualquier alteración en metabólica o que afecte el funcionamiento cerebral o clínico, orgánico, metabólico, como recién dije, puede generar una alteración de esta naturaleza. Ahora bien, las enfermedades mentales, la principal psicosis es, por supuesto, la enfermedad persistente mental llamada esquizofrenia. Bien.
Te quiero preguntar, explícanos, ¿qué es la esquizofrenia, Darío? Bueno, la esquizofrenia es un trastorno mental que tiene, que cursa, bueno, con síntomas psicóticos, síntomas primarios que son como centrales o claves o que son más indicativos, y otros síntomas que son secundarios que no son tan indicativos. Y también hay otros síntomas que se los llama positivos porque son productivos, es decir, como que hay algo de más. Por ejemplo, los delirios y las alucinaciones. Las alucinaciones, lo que hablábamos recién, de ver o escuchar o sentir cosas físicamente que no existen. Fundamentalmente en la esquizofrenia son las alucinaciones auditivas y ideas o trastornos del pensamiento, es decir, creencias falsas que la persona defiende aunque no haya pruebas, ¿no? Y está convencido de eso. Esto es en la esquizofrenia. En la esquizofrenia, en realidad, el delirio puede ser parte de otra psicosis, pero en la esquizofrenia son mucho más marcadas, sobre todo los de contenido persecutorio, ¿no? Los delirios persecutorios o otro tipo de delirio donde la persona de alguna manera puede sentirse perseguida por alguna situación. Y ahí tiene características especiales, no son delirios como lo que puede pasar en otras enfermedades. ¿Sí? No, es bastante específico, aunque es una enfermedad multimorfa, tiene muchas maneras de manifestarse. En general, cuando el delirio es extraño, no es algo esperable en la cultura de alguien, ¿no? O de ese lugar, y se le ocurren cosas como que su cerebro está siendo controlado por una máquina, esas fantasías, esas ideas de control. Como Matrix, una cosa así. Claro, pero cuando uno está convencido, uno dice, no, ve el canal, en el canal Discovery, esos programas que ahora son todos de ovnis. Sí. Eso es una cuestión vinculada a un grupo que investigan y pueden tener dudas respecto a que esas cosas existan y investigan sobre eso. Es una gran diferencia a alguien que tenga una certeza, una convicción, y eso le da una alteración significativa en su funcionamiento. Hay un deterioro, porque también hay otros síntomas que coexisten con esto, que son los más llamativos, ¿no? Pero que son los que después deterioran más la calidad de vida y el funcionamiento de esa persona. Claro, bueno, a ver, esto de los extraterrestres puede no producirle ninguna mortificación al paciente, pero hay algunas cuestiones de las que vos estás describiendo, Darío, que sí le pueden alterar la calidad de vida y meterle a la persona en una preocupación. Claro, porque además de esos síntomas positivos que decíamos, porque son como productivos como demás, que son los que llaman la atención, hay otros síntomas que no son tan visibles, que se los llama síntomas negativos, que tienen que ver con la desorganización del pensamiento, un deterioro en la personalidad, una pérdida de voluntad, pérdida de propósito vital. Esa persona, digamos, por eso a veces hay que tener mucho cuidado de el estigma, la discriminación. A veces la sociedad se puede llegar a burlar de estos síntomas porque pueden catalogarlo como un vago, claro, o como alguien con alguna deficiencia, y eso es terriblemente pernicioso porque demora el tratamiento, claro, demora la búsqueda de ayuda. Por ahí, Darío, el cordobés, hay cosas que se las toma con humor, como por ejemplo esto que vos estás diciendo de las alucinaciones, de los extraterrestres, de los delirios de persecución, pero en general mortifican al paciente y a la familia. Por supuesto, la familia tiene mucha vergüenza, no sabe lo que le pasa a su ser querido, o a veces en contextos culturales pueden ser interpretados como posesiones, pueden ser interpretados como brujerías, la gente, y eso retarda el tratamiento. Un trasfondo supersticioso. Y sí, pero bueno, buscar una explicación a un fenómeno tan raro, tan llamativo, tan digamos, disruptivo en la vida de una persona y su familia. Esto es hereditario, se origina en la química cerebral, puede tener que ver con el consumo de drogas. ¿Cómo se trata? Bueno, aunque no es no tenemos una información concluyente de cuál es la causa, sí sabemos que los antecedentes familiares son claves, es decir, siempre hay que preguntar por antecedentes familiares directos o indirectos, porque eso es un indicador central. También condiciones socioambientales como la pobreza puede aumentar mucho más la posibilidad de que estas cuestiones se desencadenen, porque uno puede tener una predisposición genética, pero nada en el ambiente quizás sea tan estresante o perturbador para que eso se active y se convierta en la enfermedad, que suele empezar a los 18 años, eso es importante decir. Claro, Darío, puede no activarse esto. Puede no activarse y vos lo tenés en silencio. O sea, otra cosa que activa. ¿Hay forma de detectarlo si no se activa? Digamos, no sé si ustedes
digo, se me ocurre, discúlpame la ignorancia de la pregunta, puede ser una resonancia magnética, estudiar la composición química del cerebro o algo, o mientras está inactivo. No. Ese es un santo grial, porque si primero que hay un asunto clave que es mientras más temprano se trata, por ejemplo, el primer episodio que pueda tener esa persona, mejor. Pero como vos decís, si podemos saber con anticipación, antes que tenga el primer episodio, que esa persona tiene una predisposición, por ejemplo, podemos hacer una prevención selectiva bien intensiva de uno de los factores gatillantes o disparadores principales, que es el consumo de drogas, especialmente la marihuana. Los cannabinoides, en una forma de predisposición genética a desarrollar la enfermedad, está demostrado en un gran estudio que se ha hecho en Australia que tiene un rol fundamental en activar la enfermedad. Es decir, vos te puedes... Mira qué importante sería tener ese dato. Pero bueno, si alguien tiene tiene familiares, no debería consumir ninguna droga porque puede activar una enfermedad que realmente es grave. Estaba sacando cuentas, Darío, la verdad. Me hablabas de la pobreza argentina con un 51% de pobreza y la gran cantidad de consumo de marihuana que existe. Hay como un riesgo en nuestro país de esta patología, de esta enfermedad. Hay mucha preocupación al respecto porque ha aumentado la incidencia. La incidencia mundial de esta enfermedad es baja, es decir, el porcentaje de la población mundial, según la Organización Mundial de Salud, es 0,29%. Claro, pero en Argentina, 3 de cada 1000. En la Argentina es casi el 1%, es un poquito más. Claro. Probablemente esta condición sea más clave. Más del triple que a nivel mundial, puede ser por esto de la pobreza. Bueno, en realidad a nivel la media mundial, ¿no? Bien. Pero probablemente sea equiparable con países que sean similares en la población, en la composición económica, claro. Y la composición poblacional. Pero es importante aclarar esto, de que sí vamos a encontrar síntomas psicóticos a partir de la emergencia de estos factores tóxicos, digamos, como ya sea los tóxicos químicos como las drogas, como también los ambientales como la pobreza. ¿Es algo del lóbulo frontal o puede darse en otra parte del cerebro? Hay una hipótesis interesantísima de una investigación, una teoría que la llaman dopaminérgica, es decir, hay neuronas que en algún momento, y algunos sospechan que puede haber sido igual que con la diabetes, que una infección en algún momento clave del desarrollo cerebral, por ejemplo de la gestación, puede impedir la migración de neuronas dopaminérgicas en la maduración cerebral, cuando se desarrolla el cerebro, en un lugar donde produzca un funcionamiento y un contacto con la realidad adecuado. Y las personas que tienen esta enfermedad no se detuvo esa migración, por eso tiene una disociación muchas veces entre lo que es real, el mundo interno y el mundo externo. Es una de las hipótesis. De hecho, por eso también digamos, los tratamientos que desde los años 50 han cambiado drásticamente el destino de las personas y la familia y en la sociedad, donde antes estas personas estaban encerradas en manicomios y hoy pueden convivir perfectamente con sus familias. Por supuesto, es una enfermedad demandante y que agota mucho a los familiares. Eso es con la evolución que ha tenido la medicación respecto a lo que vos y la investigación, las neurociencias. Y la detección precoz y el tratamiento en los primeros episodios. La identificación de un primer episodio. Contanos cómo se identifica un primer episodio y cómo lo diferenciamos. Viste que hay personas que se hacen o son brujos o brujas, personas que te dicen presentimientos o premoniciones que tienen, adivinos, esta gente que cobra por leer el futuro y decirte las cosas que van a pasar. ¿Cómo lo detectamos y cómo diferenciamos? Bueno, lo voy a simplificar, pero hay algo clave que tiene que ver con la funcionalidad. Esa persona ya no es la misma, ¿no? La persona tiene un cambio en su manera de ser, tirando a abrupto, tirando a sorprendente, llamativo. La persona empezó a comportarse de una manera muy rara, extraña. Ya empieza a tener un vínculo extraño, o evitar vínculos, o estar más aislado y más ensimismado, e incluso hablando solo. Por ejemplo, un indicador que uno podría decir, pues, esa persona puede estar teniendo alguna alucinación o está hablando con alguien que está ahí. Pero eso sucede generalmente en la adolescencia o en un adulto joven que empieza a experimentar algunos de estos síntomas, leves, moderados, o quizá en una crisis psicótica aguda que a veces hay que llamar a la policía porque la persona sale desnuda diciendo que es Jesucristo o alguna
alguna cuestión mucho más disruptiva y grave y severa. A veces la persona no se da cuenta de lo que le pasa y puede sentirse amenazado o puede fallar en el reconocimiento de sus seres queridos y no sabe, y por supuesto no se da cuenta que está enfermo, que está fuera de los parámetros de la realidad. Esa persona a veces requiere una intervención de urgencia. ¿Hay clases de esquizofrenia, tipos que se manifiestan de cuestiones diferentes, además de lo que nos decía lo positivo y lo negativo? ¿Tenemos distintas clases? Lo positivo y lo negativo suelen estar en el mismo paciente, ¿no es cierto? Son clasificaciones de los síntomas que están los dos en grupos de síntomas con distinta, digamos, relevancia en los casos. Pero eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Pero sí, hay unas formas más simples que no cursan con tantos síntomas positivos. O sea, la persona no tiene ideas delirantes estrafalarias, ¿no? Pero hay un empobrecimiento, una falta de propósito vital, una falta de objetivo, se descuida, se abandona, se deja estar. Se lo llamaba demencia precoz hace un siglo, sí, justamente, pero no es una demencia. Nosotros habíamos hablado en programas anteriores, vamos a dejar por acá el link, de la depresión, y nos habías dado síntomas similares a los que me estás dando de la esquizofrenia. Claro, porque yo te mencioné que muchas enfermedades pueden tener síntomas psicóticos, ¿no? Bien. Pero no significa que sean esquizofrenia, sino están dentro de los síntomas psicóticos. Bien. O el síndrome. Bien, entonces en esto que vos contabas de la esquizofrenia, la persona se abandona. Puede haber una forma simple donde eso es lo más notorio, pero es más persistente, más constante, ¿no? No es episódico, es algo que esa persona queda en esa pobreza vital, en esa pobreza de su voluntad, y no es algo que lo está sufriendo como un episodio después de estar bien, ¿no? Que sucede, por ejemplo, en la depresión, sino algo que ni siquiera se da cuenta y va desinteresándole todo, y suele no cursar con tristeza, aunque hay formas de esquizofrenia, ya es mucho más complejo, que pueden tener síntomas afectivos, se llaman formas esquizoafectivas, por eso hay distintas maneras. La simple, que tiene menos síntomas positivos. Hay una forma paranoide que cursa fundamentalmente con estos síntomas positivos vinculados a las amenazas, a sentirse perseguido, a sentir que le van a hacer daño. Entonces, y todas las alucinaciones y los trastornos del pensamiento, los delirios, están vinculados con esa experiencia. Es una forma paranoide. Pero hoy la esquizofrenia se distingue más que nada por un conjunto de síntomas, y ya no es tan importante la discriminación, porque antes había en la clasificación unas formas graves que se llamaba hebefrénica, que como empezaban más tempranamente, con un deterioro mucho mayor en la funcionalidad de esa persona. Estaba completamente limitado, impedido, y no podía, digamos, tener una vida normal ni socializarse en lo más mínimo. Por eso el diagnóstico precoz es clave. Y, por supuesto, ayudar a la familia, a los cuidadores, porque una carga muy grande puede ser si la familia no está educada, no ayudada. Y además la ayuda a la familia puede hacer que sea mucho más llevable la enfermedad en el paciente. Bien. Darío, ¿esto se puede mejorar, se puede mantener con tratamiento, o va a existir siempre un deterioro paulatino? ¿Cómo sería? Hoy, con los nuevos tratamientos, podemos combatir uno de los principales problemas que tienen los médicos y su familia y los pacientes, que los pacientes no quieren tomar la medicación porque tienen efectos adversos. Uno tiene que comprender. Y también esos efectos adversos son molestos. Y es lógico que no lo quieran tener, y más cuando vos sentís que no tenés nada. Bien, muchas veces. ¿Cuáles son los efectos adversos? El aumento de peso, a veces la cialorrea, que significa salivar excesivamente, la sedación, a veces te pueden dar síntomas motores como una especie de Parkinson en un tipo de antipsicótico. Esos son efectos secundarios de la medicación. Bien. Y hay muchos otros más. El paciente suele dejar el tratamiento, o sea, lo abandona. Es muy difícil, una lucha a veces que lo toman, pero hay formulaciones que son inyectables, que duran, por ejemplo, 1 mes, 2 meses, incluso algunas más están investigando para que... ¿Como lo de la diabetes, por ejemplo? Como, me refiero a lo inyectable. Sí, lo inyectable, pero en este caso voy a poner una inyección y le dura 3 meses, ¿no es cierto? Ese claro. Único tratamiento. Claro. Porque una persona con diabetes sabe que tiene diabetes,
es más fácil que acepte tomar un tratamiento de regularidad. Ese es el problema que tenemos con nuestros pacientes. Y con esta inyección que vos describís, Darío, esos síntomas secundarios de, bueno, creo que era sudoración, mucha saliva, Parkinson, ¿están también o con la medicación inyectable no? ¿O es la misma que es la misma. En una pastilla o en una jeringa? Es la misma, pero está más formulada para el mantenimiento, digamos, para una situación aguda, o hay muchas formas o manifestaciones clínicas que a veces son resistentes a este tratamiento, pero es digamos, vos podés tratar los síntomas agudos con los medicamentos convencionales en la primera etapa, y después generalmente, ¿qué es el problema? Cuando el paciente mejore, lo dejan al tratamiento y vuelven a recaer. Por eso vos preguntabas cómo es el manejo. Y es manejar la enfermedad, porque a veces los pacientes recaen, a veces los pacientes dejan la medicación, a veces los pacientes tienen muchas dificultades para integrarse socialmente, para encontrar satisfacción en sus vidas, se sienten mal y les cuesta mucho encontrar las satisfacciones que a veces las personas tienen, los logros que las personas tienen por la carga de esta enfermedad. Y para la familia también, por lo tanto, es muy importante tratamientos, por ejemplo, espacios específicamente diseñados para estas personas, como hospitales de día o instancias adaptadas para trabajar o para poder estudiar y no quedar afuera de la sociedad. Ahora, Darío, yo veo que hay avances en la medicina de decir a una persona se le pueden cambiar los órganos, trasplantarle los órganos, se le puede cambiar el sexo, se puede cambiar el color de piel, ponerse labios, implantes mamarios, una gran cantidad de cosas, operaciones gástricas. ¿Existe el mismo avance en la psiquiatría? ¿No existe o por ahí nosotros no lo sabemos valorar? ¿O es mucho más complejo solucionar alguno de estos problemas del cerebro que, por ejemplo, cambiarle el corazón a alguien? Ha habido enormes avances, pero también el cerebro es un órgano extremadamente complejo, ¿no? De hecho, mira los avances que ha habido que en la década del 90, que se la llamó la década del cerebro, se hicieron más avances que en toda la historia de la humanidad antes de la década del 90, solo en esa década. Claro. Entonces, para mí es increíble el avance que ha habido, pero bueno, es una enfermedad del órgano que comanda todo, digamos. Bien, ¿y se puede utilizar la inteligencia artificial para ayudarle a la persona en estas cuestiones? Yo no sé. Si el paciente pudiera dialogar con alguna inteligencia artificial que se cree a este fin y generar algún tipo de ayuda, algún tipo de seguimiento, acompañamiento terapéutico, el nombre que uno le quiere poner o que necesite darse. Todo está por investigarse. Preliminarmente te digo que sí, porque estas personas tienen que empezar a convivir con estos pensamientos alterados, distinguirlos, convivir con estas experiencias sensoriales como las voces, que a veces van y vienen, que es algo normal, y definitivamente todas estas innovaciones, estas herramientas pueden servir. Pero también hoy lo primero que vemos es cómo ese tipo de novedades que son tan desconocidas para cualquiera, ¿no? Suelen generar contenidos delirantes, persecutorios, ¿no? de dejarlo mucho más susceptible, por eso a veces hay que cuidarse. Hay temas que las personas con estas enfermedades mejor no contactarlos mucho, porque tienen dificultades para distinguir estas cuestiones que pueden ser, entre vos y yo podemos decir, bueno, en algún momento la inteligencia artificial se va a convertir en un ente autónomo, como en la película 2001 Odisea del Espacio, y va a apretar un botón y va a volar el mundo. Y nosotros no vamos a tener más control de las cosas, por supuesto. Pero de ahí hay que pensar lo que eso está pasando ahora y está por pasar ya, y yo respondo a todo eso y después me tienen que internar porque, bueno, estoy en un estado de crisis y de descompensación. Eso le pasa a alguien que tiene una enfermedad, claro, un problema grave. ¿Esto es más común en hombres, en mujeres o no es algo que obedezca al género? Bueno, es algo increíble esto. Es igual en varones o en mujeres, no distingue, pero tampoco distingue en el mundo. Puede haber en una tribu remota perdida en alguna selva del África que no haya tenido contacto con humanos, van los antropólogos y encuentran alguna esquizofrenia. O sea, eso es algo increíble, tiene que ver con la condición humana. Digamos, claro, no es algo que esté relacionado a la sociedad o que pueda estar generado por el estrés. La manifestación clínica puede variar.
alguien de ahí en esas zonas rurales puede sentir que hay una cabra que es el diablo y que lo está persiguiendo. Bueno, porque lo que tiene ahí a la vista, ¿no es cierto? Claro, no es necesariamente... No es una máquina que tiene un chip en la cabeza porque no sabe lo que es un chip. Claro. ¿No? Eso puede pasar en una ciudad como la nuestra, donde la persona tiene acceso a otro tipo de información y tecnología. Es decir, que no es solamente persecución con un humano, puede ser también con un animal, sí, como decís. Con máquinas, comportamientos extraños. Hay una máquina que me controla, pero bueno, también puede ser cuadros psicóticos vinculados, por ejemplo, a la cocaína, a los estimulantes. Ahora que que es tan preocupante el tema del pipazo, que es un estimulante, una cocaína que se fuma y es muy tóxica, produce este tipo de alteraciones. Las personas, hemos visto pacientes con intoxicación de cocaína, creen que hay cámaras, entonces rompen toda la casa buscando una cámara empotrada en algún lado de la casa después de 3 días de consumo. Son personas que no tienen esquizofrenia ni un cuadro, una enfermedad mental crónica, sino el resultado de la intoxicación que produjo una psicosis inducida por la droga. ¿Eso después se cura o ya la persona que tiene...? Por ejemplo, en el caso de las anfetaminas, nosotros tuvimos una epidemia del consumo de anfetamina para bajar de peso, cuando era muy accesible y libre, en los años 60, 70, nuestros oyentes o televidentes pueden dar cuenta de eso. No son las drogas estas que están ahora para bajar de peso. No, son anfetamínicos. Las de ahora tienen otra función. Por suerte, porque no tienen efecto de una manera tan marcada en el sistema nervioso central como en el caso de las anfetaminas, pero desarrollaban lo que llamaban psicosis anfetamina, que son indistinguibles de la esquizofrenia, incluso persistentes. Hay personas que pueden quedar con eso para siempre. Por el consumo. Por el consumo. O sea, era por el consumo de medicamentos para adelgazar, por marihuana y por cocaína, bueno, por el pipazo, que es como una derivación. En el caso de la marihuana, lo que está demostrado es que en un cierto subtipo de esquizofrenia, o sea, de vulnerabilidad genética a la esquizofrenia, podía desencadenar la enfermedad, pero no es que todo el que consume marihuana va a desarrollar la enfermedad de ningún modo. Por eso, bueno, haciendo números, Darío, en el programa anterior nos habías dicho que 1 de cada 7 personas en el mundo tiene problemas de salud mental. Sí. Y en 2030, la de depresión, que es una de las principales, las más prevalentes enfermedades mentales, mucho más que, por supuesto, que la esquizofrenia, se va a convertir en la primera causa de mortalidad mundial, desplazando el infarto. Si uno se pregunta a veces qué poca importancia a veces le damos a la salud mental, y claro, alguien tiene un problema cardíaco e inmediatamente va y bueno, tiene todos los recursos para ser ayudado, y a veces estamos un poco demorados en dar respuesta en salud mental. No estamos demorados, Darío, porque era como vos lo decías hace un rato, el tema de la discriminación pasa, por ejemplo, con los problemas de próstata y estas cuestiones populares que circulan, causan que la persona por allí no quiera prestarle la atención necesaria a estas problemáticas, por esto que vos decías de la discriminación, de las burlas. Si uno le presta atención a las cuestiones del corazón o a las cuestiones de la diabetes, pero a esto no. Claro, justamente por el estigma, es decir, el estigma es como que estás marcado de algo moral o indeseable. No una condición de salud, no un problema de salud. Entonces, si alguien tiene diabetes, uno se compadece. Por más que no controle la comida, no te enoja. Eso sabes que es porque está enfermo. En cambio, muchas veces las personas que están con estos síntomas suelen generar rechazo, discriminación y, bueno, naturalmente burlas. Ha ido cambiando porque todas las normativas han ido ayudando mucho a evitar esta otra carga adicional, que además la enfermedad, tener esta otra carga, la verdad que es algo muy doloroso. Y empeora el pronóstico, es decir, si la sociedad acepta mejor esto, acompaña, comprende, se educa, indudablemente mejora. Pero empecemos por los familiares, por eso yo quería decirte, Gabriel, y a la gente, que hay grupos de familiares otros familiares que han pasado por esto, que tienen familiares y aprendieron a manejar la cantidad de
de desafíos, dificultades y cosas por las que atravesaron. Esa experiencia las pueden compartir. Se llama ACAPEF, la institución, y es gratuito porque es un grupo de familiares. ¿Tienen un lugar físico? Sí. ¿Recordás dónde es, Darío? Sí, es no me acuerdo, en San Salvador, en el barrio San Salvador, pero seguramente ahora lo van a pasar. Nosotros lo vamos a buscar y lo ponemos en el Zócalo. Sí, yo les mandé el dato, así que seguramente lo están haciendo. Y ahí puede concurrir la gente que tiene algún problema en la familia. Familiares. De cualquier No es un lugar de tratamiento. No, es específicamente de esquizofrenia. Se llama ACAPEF, que es una asociación de familiares y amigos de personas con esquizofrenia. Bueno, esto es bueno también para ayudar a la conciencia, y esto que estamos haciendo también, ¿no? Es clave, es clave. Ojalá que les llegue a las personas y que las personas y sus seres queridos puedan tener una mejor vida. Bien. Vuelvo a preguntarte, no se sabe por qué se da esto, ¿verdad? ¿Es un misterio todavía o está estudiado? ¿Tiene que ver con la química cerebral? ¿Falta algún componente o no hay nada? Bueno, en base a la respuesta a los fármacos, en los 50 apareció el primer fármaco que pudo, digamos, corregir muchos de estos síntomas y mejorar a las personas, que se encontró por casualidad. A partir de cómo actuaba ese fármaco se intuyó de qué podía estar alterado en la neuroquímica cerebral. Pero bueno, hoy se ha avanzado muchísimo. Pero no tenemos conclusión. Bueno, tampoco de la diabetes, ¿verdad? Claro, esto es un misterio. Darío, te agradecemos por haber venido y te dejo las puertas abiertas, lógicamente, para una nueva invitación y que hablemos de alguna de estas temáticas tan interesantes. Por supuesto, muchas gracias. Es un placer recibirte, como siempre. Nosotros hacemos una muy breve pausa, pero quédese con nosotros que ya volvemos.